Hola mis estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra materia Distribución de Recursos. Recuerden que estamos sumando cada vez más temáticas a esta forma de entender mucho mejor, de estudiar mucho mejor la materia. Hoy vamos a ver uno de ellos, vamos a ver el primer video de una serie corta de videos en la cual vamos a ver un método aplicado muy interesante, el método Simplex, en el cual vamos a utilizar todo lo que ya hemos visto durante el semestre. Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, resolución por Gauss-Jordan, para resolver problemas de la vida real. Vamos a ver las filminas y veamos en qué consiste este primer video. Vamos a la filmina. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a ver cuál es la representación real de los modelos matemáticos de ecuaciones de la vida real, de problemas de la vida real. Vamos a representarlos por ecuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente por un sistema que hemos manejado siempre, que es el sistema de ecuaciones lineales. ¿Y qué hacemos después de que tenemos ya planteado el sistema? Lo resolvemos. Recuerden que ya hemos trabajado metodologías como la Gauss-Jordan para resolver esos sistemas. Veamos cómo lo hacemos con un ejemplo de la vida real. Supongamos en la siguiente filmina tenemos un planteamiento en el cual tenemos una refinería que está utilizando elementos claramente definidos de la siguiente forma. Escuchemos lo que dice este enunciado. Una empresa de productos para refinería ofrece ensambles X1 a 20.000, retenedores, los llamamos X2, a 10.000, difusores X3 a 30.000 y amarres, que llamamos X4, a 60.000. Esto es lo que ofrece la empresa de productos para refinería. Fíjense entonces cómo utiliza esos insumos. Para producir X1, es decir, ensambles, necesita 2 poleas, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. Para producir X2, que son los retenedores, utiliza una polea, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. Para producir X3 necesita una polea, un tubo, 2 cables y 0 tornillos. Y finalmente para producir X4 necesita 2 poleas, 0 tubos, 2 cables y cortotornillos. Hasta ahí estamos bien, pero entonces vamos a introducir un nuevo aspecto comparado con lo que hemos visto antes, que se llaman los recursos escasos, las limitaciones o las restricciones. Fíjense, producimos todo lo que tenemos arriba, X1, X2, X3, X4, con diferentes insumos, pero el total de producción va a estar determinado por cuánta materia prima tengamos. Fíjense lo que dice la filmina. En la bodega se tienen únicamente 48 poleas, 40 tubos, 40 cables y 32 tornillos. Es decir, lo que vayamos a producir de X1, X2, X3 y X4, mezclando los elementos que tenemos en el último renglón, no puede exceder ni puede utilizar más de ellos porque no existen. La bodega se nos queda vacía. Vayamos a la siguiente filmina y fijémonos entonces. La pregunta de esta es importante porque es la que nos va a determinar qué es lo que queremos encontrar. Nos dice, ¿cuántos productos debo vender para maximizar la cantidad de la ganancia? Entonces fíjense, en la filmina anterior teníamos a qué precio vendíamos cada uno de los 4 productos. Un precio para X1, un precio para X2, un precio para X3 y un precio para X4. Pero también teníamos cuáles eran los insumos, poleas, cables, todo ello, para producirlos. También tenemos que tener en cuenta ahora 2 aspectos diferentes. ¿Qué quiero maximizar? Mis ganancias, pero ¿qué me permite mi existencia, mi stock, mi máximo de recursos? Esa combinación se llama el método Simplex precisamente. Lo utilizaremos para esa respuesta. Veamos la siguiente filmina. Vamos a plantear y vamos a empezar el día de hoy a familiarizarnos con alguna terminología del método Simplex. Vamos a encontrar lo que se llama la función objetivo, es decir, lo que yo estoy buscando. La función objetivo se determina por la letra Z. En este caso es un Z max porque voy a maximizar un Z que vamos a utilizar para denominar la ganancia. La ganancia va a ser 20.000 por la cantidad de X1 que yo venda. ¿Qué son los X1? Ensambles. Más 10.000 por la cantidad de X2 que yo venda. ¿Qué son los X2? Retenedores. Más 30.000 por la cantidad de X3, que son difusores,
más 60.000 por la cantidad de X4, que son amarres. Eso es uno que dice en la vida normal cuando está vendiendo, comprando. Deme 10X1, entonces le dicen, listo, a 20.000 son 200.000. Deme 2X2 a 10.000 son 20.000. Deme un X3 a 30.000 son 30.000. Deme 5X4 a 60.000 son 300.000. Entonces, ¿cuánto es la factura total? ¿Cuánto es la cuenta? Pues los que me haya comprado de X1 por 20.000, más los que me haya comprado de X2 por 10.000, más los que me haya comprado de X3 por 30.000, más los que me haya comprado de X4 por 60.000. Esa es la ganancia máxima, el ingreso, la venta. Pero cuando estoy produciendo, también tengo recursos limitados. Así como llamamos arriba Z a la función objetivo, tengan esos dos términos en su mente, función objetivo y Z, ahora incluimos algo que se llaman las restricciones. Es un término muy común que ustedes van a escuchar cuando estén hablando de maximización y minimización. Las restricciones. ¿Cómo se escriben las restricciones? Con la sigla S.A, que significa sujeto a. O sea, lo que yo voy a vender está sujeto al máximo de materia prima que tenga. Entonces está sujeto a un límite de 48 poleas, un límite de 40 tubos, un límite de 40 cables y un límite de 32 tornillos. Ahora entonces intentemos expresar eso como una tabla. Vamos a la siguiente filmina. Vamos a recordar lo que decía arriba. Para producir X1 tengo tantas poleas, tantos cables, tantos tubos, tantos tornillos, X2 igual, X3 igual, X4 igual, X5 igual. Entonces lo que yo les voy a aconsejar de aquí en adelante es que formen una tabla o estructuren una tabla donde en el eje de cada columna pongan los productos finales en la parte superior. Fíjense, ensambles X1, retenedor o retenedores X2, difusores X3, amarres X4. Y en la parte izquierda coloquen la materia prima, los elementos que van a utilizar para conformar lo que ya pusimos arriba como X1, X2, X3 y X4, vamos a ponerlo a la izquierda, de arriba hacia abajo de forma vertical. Tengo poleas, tubos, cables y tornillos. Lo siguiente que hagan sea traducir el texto de arriba de cómo voy a tener un plan de producción, pásenlo a la tabla. Fíjense, para X1 que son ensambles, decimos arriba que necesitamos 2 poleas, 2 tubos, 0 cables, 0 tornillos. Pues entonces llenen eso al frente. Fíjense, para X1, poleas, 2, tubos, 2, cables, 0, tornillos, 0. Para X2, poleas, 1, tubos, 2, cables, 0 y tornillos 0. Y así para X3 y para X4. Ahora leamos cuántas poleas voy a gastarme. Voy a gastarme 2 poleas por cada X1 que produzca, más una polea por cada X2 que produzca, más una polea por cada X3 que produzca, más 2 poleas por X4 que produzca. Pero también, como teníamos restricciones, la cantidad de poleas que lo estamos diciendo ahí debe ser menor o igual a 48. Recuerden que hablábamos de un stock en almacén. Los tubos lo mismo. Por cada X1, 2 tubos. Por cada X2, 2 tubos. Por cada X3, 1 tubo. Y por cada X4, 0 tubos. Es decir, 2X1 más 2X2 más 1X3 debe ser menor o igual a 40. Porque 40 es el stock máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo al tablero y vamos a entender entonces, vamos a crear de nuevo en este tablero, vamos a formar de nuevo esta tabla para entenderla mucho mejor de nuevo. Esto lo vamos a hacer constantemente. Entonces, fíjense lo que dice esto. Dijimos, pongamos en el eje superior horizontal los productos que vamos a producir. Vamos a producir ensambles, que se llaman X1, vamos a producir retenedores, que son los X2, vamos a producir difusores, que son los X3, y vamos a producir amarres.
que son los x4. Y tenemos aquí, en el eje vertical de la izquierda, las materias primas. Dijimos que teníamos poleas, tubos, cables y tornillos. Entonces, estoy siendo muy enfático en eso porque cualquier error en este momento pues, nos va a dañar todo nuestro ejercicio. Entonces volvemos a nuestro enunciado y leemos. ¿Qué quiero producir ensambles X1? Entonces, ¿qué necesito? Necesito 2 poleas, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. ¿Qué quiero producir retenedores X2? Pues necesito una polea, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. ¿Qué vamos a producir ahora los difusores X3? Pues entonces usted va a utilizar una polea, un tubo, 2 cables y 0 tornillos. ¿Qué ahora quiere producir amarres? Pues para los amarres usted va a utilizar por cada amarre, por cada X4, 2 poleas, 0 tubos, 2 cables y 4 tornillos. Pero esos insumos, recuerden leyéndolos de izquierda a derecha, la cantidad de poleas va a estar determinada por un máximo. Es decir, si tengo máximo 48 poleas, lo que yo utilice en mi producción tiene que ser menor o igual que 48. Porque si es mayor que 48, se me frena la producción. Se frena porque no hay más. Cuando estoy hablando de tubos, pasa lo mismo. Tienen que ser menos de 40 tubos los que utilice porque no tengo más. Cuando hablo de cables, lo mismo. Menos o menor o igual de 40 cables porque no tengo más. Y cuando hablo de tornillos, menos de 32. ¿Por qué ponemos menor o igual? Porque puedo tomar hasta 32 tornillos, o hasta 40 tablas, o hasta 40 tubos, o hasta 48 poleas. Hasta ahí tenemos estructurada nuestra tabla. Está muy clara, muy definida, no tiene ningún problema. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando vayamos a poder querer producir nuestro tablero simplex, que es con el que iniciamos, tenemos que trabajar igualdades. Recuerden que también tenemos una función objetivo que nos decía que Z, en este caso Z máxima porque estamos maximizando los ingresos, es igual a 20.000 pesos por cada ensamble que yo venda, más 10.000 pesos por cada X2, cada retenedor que yo venda, más 30.000 pesos por X3, cada difusor que yo venda, más 60.000 pesos por cada X4, o sea, por cada amarre que yo venda. Pero entonces, ¿qué me pide el método simplex para poder iniciar? Me pide que yo solo trabaje igualdades. Como acá no tengo igualdades, sino desigualdades, debo convertir esta igualdad en esta desigualdad en una igualdad, igual que Z. Entonces, fíjense, tenemos aquí una ecuación que dice que Z es igual a 20.000 por X1 más 10.000 por X2 más 30.000 por X3 más 60.000 por X4. ¿Qué hacemos primero? Pasamos todo lo que está a la derecha de la igualdad a la izquierda para que nos quede igualado a 0. Entonces, en una segunda etapa tenemos que Z, pasamos todo lo de la derecha a la izquierda, como está con signo positivo, pasa con signo negativo. Z, voy a quitar el signo pesos para que nos quede más fácil. Z menos 20.000 X1 menos 10.000 X2 menos 30.000 X3 menos 60.000 X4 es igual a 0. Porque estaba todo lo de la derecha, lo paso a la izquierda. Entonces me queda igual a 0. Ahora vamos con las desigualdades. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo acá 4 unidades y acá tengo 6 unidades.
Esto es una desigualdad, porque 4 es menor o igual que 6. Es claro, 4 es menor o igual que 6. Pero ¿cómo hago yo para convertirlo en una igualdad? ¿Cómo hago para que lo de la izquierda sea igual a la derecha? Claramente no puedo decir que 4 es igual a 6 porque estaría diciendo algo falso. Pero entonces debo hacer alguna operación, algún movimiento para lograr decir que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. ¿Qué haríamos en estos números sencillos? Pues le sumaríamos un 2. En este caso, 4 más 2 si es igual a 6. ¿Cierto? Vamos a hacerlo entonces con un ejemplo ya no con números, sino vamos a hacerlo, por ejemplo, con variables. Vamos a trabajar variables. Digamos que yo tengo acá una ecuación donde tengo x1 más x2 más x3 más x4 y digamos que eso es menor o igual que un recurso que tengo yo con 48. ¿Cómo hago entonces para convertirlo en una igualdad? Pues hago lo siguiente, x1 más x2 más x3 más x4 y tengo acá 48 y necesito que sea una igualdad. Así como hicimos en el ejemplo anterior del 4 y el 6, en el cual al 4 le sumé algo para que llegara a 6, ahora a este paquete de ecuaciones, de variables, le sumo algo para que llegue al 48. Como x1, x2, x3 y x4 precisamente son variables, son números indeterminados, yo no sé exactamente cuánto me falta para 48. Pues sumémosle entonces otra variable que por ahora no sabemos cuánto va a valer, que se llaman las variables de holgura, S1, y S1 lo que va a hacer es que me va a quitar la diferencia entre esto y esto, y me lo va a volver una igualdad. Es decir, esto es el S1. Fíjense, al sumarle a estas variables, un S1 alcanzaron el mismo valor, alcanzaron la misma altura del ejemplo, eso es un ejemplo claro, 48. ¿Qué es lo importante y qué es lo nuevo en este concepto? Que estoy utilizando un nuevo aspecto, un nuevo concepto en el simplex que se llaman las variables de holgura. Son aquellas variables que yo utilizo para que sumadas a las otras variables que ya he definido en mi enunciado puedan servirme para igualarlo al valor de la restricción. Fíjense. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Para quitar este menor o igual a 48, menor o igual a 40, menor o igual a 40 y menor o igual a 32, pues sumarle acá una variable de holgura. Al sumarle una variable de holgura, voy a poder tener la igualdad. Entonces traduzcamos ese tablero, así como hicimos con la ecuación de maximización, la tradujimos acá, ahora cojamos ese tablero y también volvámoslo una ecuación. Fíjense, 2x1 más 1x2 más 1x3 más 2x4 más la variable de holgura que me permita quitar este menor o igual y volverlo 48, es decir, más S1 es igual a 48. Entonces fíjense, sumé el S1 para poder convertir este menor o igual en igual, siguiendo la teoría muy sencilla que les expliqué de cómo hago yo para convertir una desigualdad en una igualdad, sumando una variable de holgura. Luego veremos cómo trabajamos esas variables de holgura. Vamos ahora con la segunda ecuación, que es la de los tubos. Entonces, 2x1 más 2x2 más 1x3 más 0x4 debo igualarlo a 40 y hacemos entonces lo mismo que hicimos anteriormente, le sumo una variable de holgura. Pero ¿qué pasa? Como ya no estamos hablando de poleas, que es lo que me permite con un S1 llegar a 48,
Si no voy a hablar de tubos, debo cambiar la variable. No puede ser la misma, porque no sabemos si el mismo S1 me va a servir para volver un 40 los tubos. Entonces llamémosla S2 y nos queda una igualdad. Continuamos entonces con la ecuación de los cables. 0x1 más 0x2 más 2x3 más 2x4 más su correspondiente variable de holgura, S3, nos permite que planteemos que es igual a 40. Y vamos con la última ecuación de este ejemplo, que es la de tornillos, donde nos dice que 0x1 más 0x2 más 0x3 más 4x4 más su correspondiente variable de holgura, llamémosla S4, es igual a 32. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos logrado traducir un enunciado que nos hablaba de un objetivo, que era maximizar las ganancias, que nos hablaba de un plan de producción de ensambles, retenedores, difusores y amarres, y que nos hablaba de unas materias primas con un máximo en bodega, poleas, tubos, cables y tornillos. Todo eso lo hemos convertido en lo que denominamos siempre un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense, y este sistema de ecuaciones lineales que voy a encerrar en este momento acá en este globito, es el punto de partida para lo que veremos en el siguiente video, que es la forma de resolver ese sistema bajo el método simplex. Entonces fíjense, tener bien planteado ese sistema inicial de ecuaciones nos va a permitir en el siguiente video hacer la traducción a lo que se denomina un tablero simplex. Y el tablero simplex, mediante metodologías Gauss-Jordan, que las hemos visto mucho durante el semestre, nos va a permitir llegar al resultado óptimo que nos diga cuántos de cada uno de los insumos debemos vender para no pasarnos del stock máximo que hay en bodega, pero también para maximizar la ganancia. Entonces, estimados muchachos, pues vamos a vernos la siguiente clase, el siguiente video, claro está, y vamos a empezar a resolver ese sistema de ecuaciones. Pero fíjense lo importante, hay que hacerlo despacio. El sistema de ecuaciones hay que estructurarlo de acuerdo a una lógica que le hemos visto acá en el tablero. Hemos empezado con una tabla donde ponemos cada uno de los recursos, de los insumos, de las restricciones, de la función objetivo, y hemos aplicado la lógica de cómo convertir una desigualdad en una igualdad sumando una variable que en este caso se denomina las variables de holgura y que en nuestro ejercicio estamos denotando por la letra S con un subíndice S1, S2, S3, S4. Entonces muchachos, yo los invito a practicar mucho ese tipo de ejercicios, a hacer tablas de traducción, volver las ecuaciones, porque al final si ustedes logran tener un sistema de ecuaciones bien estructurado y bien planteado, tienen ya bastante ganado en la primera parte del método simplex. Los invito entonces a continuar en las clases, los talleres, como hemos hablado siempre, tutorías, los ejercicios que yo les doy, los que les proveo en el aula virtual, en el avatar, seguir trabajando con esto para que nos demos cuenta cómo podemos plantear tableros simplex. Muchachos, muchas gracias. Hasta ahora hasta ese momento el video número 1 del método simplex. Luego seguiremos trabajando, veremos el video 2 y veremos cómo se resuelve entonces cada uno de los tableros. Les agradezco mucho por estar conmigo y veamos la siguiente clase. Gracias. Bueno muchachos, continuamos entonces con nuestra segunda parte del video de resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando método simplex y aplicando metodología Gauss-Jordan que ya hemos visto. Vamos a leer de nuevo el problema para recordarlo un poco. Recuerden que tenemos una distribuidora de productos de ferretería que vende diferentes insumos para poder producir otros productos. Vende por ejemplo poleas, tubos, cables y tornillos, y tenemos un plan de producción donde podemos producir ensambles, retenedores, difusores y amarres.
y tenemos como objetivo, y lo llamamos así, una función objetivo Z máximo, maximizar los ingresos de poder vender a 20.000 pesos X1 que son ensambles, a 10.000 pesos X2 que son retenedores, a 30.000 pesos X3 que son difusores y a 60.000 pesos X4 que son amarres. Entonces fíjense lo que estamos haciendo. Lo que estamos trabajando es una ecuación que es Z es igual a 20X1 más 10X2 más 30X3 más 60X4. Ahora la transformamos y pasamos lo que está a la derecha a la izquierda para tener una igualdad que tengamos equivalente a 0. Entonces, como pasamos lo que está a la derecha a la izquierda, pasa con signo contrario y nos queda Z menos 20X1 menos 10X2 menos 30X3 menos 60X4 es igual a 0. Ya con esa ecuación, más la ecuación de los insumos, vamos a construir lo que se denomina un tablero simplex. Entonces, fíjense, tenemos en la parte superior los resultados que son Z, que es lo que vamos a maximizar como ingreso, X1 como ensambles, X2 como retenedores, X3 como difusores y X4 como amarres. También hemos visto en el video anterior que para poderlo igualar y quitar la desigualdad de las restricciones, teníamos lo que llamamos las variables de holgura, S1, S2, S3, S4 y finalmente el resultado. Vamos a llenar este tablero simplex y verá que lo van a entender mucho mejor. Entonces, tomamos primero la ecuación de maximización. Tenemos un Z, tenemos menos 20X1, tenemos menos 10X2, tenemos menos 30X3, tenemos menos 60X4 y aquí no tenemos variables de holgura porque fíjense que ya tenemos la igualdad a 0. Es decir, nuestra variable de holgura 1 es 0, la 2 es 0, la 3 es 0, la 4 es 0 y lo tenemos igualado a un resultado que es también 0. Ahora vamos con las ecuaciones de las restricciones. La ecuación de restricción de poleas, las de tubos, las de cables y las de tornillos. Si ustedes recuerdan, nuestro plan de producción decía que los ensambles se construían con 2 poleas, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. Nos decía que el X2 que son retenedores se producían con una polea, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. Tenemos que el X3 que son los difusores se construían con una polea, un tubo, 2 cables y 0 tornillos. Y finalmente teníamos que los amarres que son X4 se producían con 2 poleas, 0 tubos, 2 cables y 4 tornillos. Recuerden que también teníamos unas restricciones que decíamos que la cantidad de poleas utilizadas, 2 para cada X1, 1 para X2, 1 para cada X3 y 2 para cada X4 era menor o igual que 48. Pero también vimos en video anterior, la primera parte del video, que para poder quitar la desigualdad le sumábamos una variable de holgura, que en este caso era el S1. Entonces tenemos un S1, 0 S2, 0 S3 y 0 S4. Tenemos que la restricción de los tubos nos decía que esos tenían que ser menores o iguales que 40. También para poder quitar la desigualdad y quitar el menor igual y ponerlo como un igual, añadíamos una segunda variable de holgura, es decir, una S2, 0 S1, 0 S3 y 0 S4. La restricción de cable nos hablaba de un máximo de 40 en cables. También entonces añadimos la variable de holgura de S3, dejamos el resto en 0. Y finalmente la restricción de tornillos nos hablaba de máximo 32 tornillos. Por lo tanto, para quitar la desigualdad, también adicionamos una variable de holgura S4, 1, 0, 0 y 0. Para completar nuestro tablero simplex tenemos que, habíamos puesto un Z, que es
la ecuación de los ingresos, pero poleas, tubos, cables y tornillos no tienen valor en Z, por lo tanto se dejan también de esa forma. Ya tenemos construida nuestra primera etapa del método simplex, del tablero simplex. Ahora vamos a ver 3 reglas esenciales que nos van a permitir trabajar con esto. Las reglas nos van a ayudar a buscar cuáles son los pivotes encontrados precisamente en ese tablero simplex. Entonces fíjense, aquí arriba tengo un pequeño resumen de estas reglas para encontrar el tablero simplex y encontrar sus pivotes. Lo primero es buscar la columna que contiene el pivote. Si nuestra ecuación función objetivo es minimizar, tenemos que buscar el valor de la columna que sea menos negativo. Pero si nuestra función objetivo es maximizar, lo que tenemos que buscar es nuestro valor más negativo. Entonces, perdón, acá hay un error. Acá es positivo. No, está bien, es menos negativo o más positivo. Entonces, repito, si vamos a minimizar, buscamos el menos negativo, y si vamos a maximizar, buscamos el más negativo. Como segunda parte de nuestra fórmula, encontramos la fila con el menor valor de una división que ahora les voy a mostrar cuál es exactamente, y finalmente habremos escogido el pivote. Entonces recordemos, nuestro objetivo es una maximización. Al ser una maximización, vamos a buscar la columna que tenga el valor más negativo. Vamos a nuestro tablero simplex. Encontremos de estas columnas x4, x3, x2, x1 o z, ¿cuál es el más negativo? A simple vista, vemos que el más negativo es el menos 60. Fíjense, ya tenemos la columna donde va a quedar ubicado nuestro pivote. Ahora, como segunda etapa, decimos que hacemos una división entre el resultado y la columna. ¿Qué significa? Recuerden que tenemos aquí un espacio para los resultados que ya habíamos diligenciado, ¿recuerdan? Entonces dividimos cada R entre el valor de la columna que encontramos. Entonces, 48 entre 2 da 24. 40 entre 0 da indeterminado, no se hace. 40 entre 2 da 20. Y 32 entre 4 da 8. ¿Cuál se escoge como segunda parte del B? Escogemos, acá lo dijimos ya, el menor valor. Fíjense, entonces, entre 24, 20 y 8, el menor valor es 8. Es decir, esta es la fila del pivote. Nos venimos entonces buscando la fila y la coincidencia de la columna que ya habíamos encontrado con el más negativo, con el menor valor de la división, nos da el pivote. Este 4 es el pivote. Como ya lo hemos hablado también en diferentes oportunidades anteriormente, una vez elijamos el pivote, lo debemos volver número 1 para utilizarlo y poder volver 0 los demás componentes. ¿Cómo convertimos un 4 en 1? Dividimos toda la fila entre 4. 0 entre 4 da 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1/4 y 8. Ya tenemos entonces nuestro pivote. Ahora el pivote lo utilizamos para volver ceros todo lo que esté arriba o abajo en tal caso. Para volver 0 el 60, lo que hacemos es que sumamos 60. Entonces multiplicamos el pivote por 60 para el caso de arriba y lo sumamos. Entonces 0 por 60, 0 más 1, 1. 0 por 60, 0 menos 20, menos 20. 0 por 60, 0 por más menos 10, menos 10. 60 por 0, 0, menos 30, menos 30. 60 por 1 da 60, menos 60 da 0. 60 por 0, 0 más 0, 0. 60 por 0, 0 más 0, 0. 60 por 0, 0 más 0, 0. 60 por 1/4, 15, más 0, 15. 60 por 8 da 480, más 0 da 480.
Entonces fíjense, ya tenemos la primera fila con un 0. Ahora vamos a volver 0 el 2. ¿Qué hacemos? Multiplicamos entonces ahora por menos 2 esta fila y se la sumamos a la segunda. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 0 por menos 2, 0, más 2, 2. 0 por menos 2, menos 2. Perdón, 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0. 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. Fíjense en esto, un cuarto por menos 2 da menos 2 cuartos, o sea, menos 1 medio, más 0, menos 1 medio. 8 por menos 2 da menos 16, más 48 da 32. Ya tenemos una segunda fila con 0. Ahora vamos a la tercera, que es la de los cables, la de los, aquí tenemos la del precio, acá tenemos la de las poleas, acá tenemos la de los tubos. Para volver 0, este ya existe, es decir, solo tenemos que transcribirlo. Quedamos con 0, 2, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 40. Ahora tenemos que volver 0 este menos 2. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos también otra vez el 1 por menos 2 y lo sumamos a la de arriba. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 0 por menos 2, 0, más 2, 2. 1 por menos 2, menos 2, más 2, 0. Continuamos entonces. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 0 por menos 2, 0, más 1, 1. Un cuarto por menos 2 da menos 2 cuartos, o menos 1 medio, que es lo mismo, más 0, menos 1 medio. 8 por menos 2 da menos 16, más 40 da 24. Entonces fíjense que ya tenemos aquí nuestro primer pivote resuelto, porque lo encontramos y volvimos 0 todo lo que estaba arriba. Ahora continuamos con nuestra fórmula. Nuestra fórmula de allá, que nos dice que busquemos el más negativo. Nos quedan menos 30, menos 10, menos 20. El más negativo, en este caso, es el menos 30, fíjense. Es decir, esta va a ser la nueva columna pivote. Hacemos lo mismo. Dividimos el R resultado entre los valores de la columna y encontramos cuáles son los resultados y elegimos el más pequeño. 480 entre 30 nos da 16. 32 entre 1 nos da 32. 40 entre 1 nos da 40. 24 entre 2 nos da 12. 8 entre 0 da indeterminado, por lo tanto no se hace. Entonces elegimos el más pequeño. El más pequeño entre 16, 32, 40 y 12 es 12. Es decir, esa es la fila columna. Y al cruzarla con la columna que ya habíamos encontrado como pivote, es el 2 el que va a ser nuestro nuevo pivote. Así como aquí fue el 4 y lo volvimos pivote, acá va a ser el 2 y lo vamos a volver pivote. ¿Cómo volvemos el 2 un número 1 pivote? Dividimos toda la fila entre 2. Esta, recordemos, es la fila de los cables. Entonces, si tenemos aquí tornillos de nuevo, acá tenemos cables, acá tenemos tubos, acá tenemos poleas y aquí tenemos el valor de la venta, vamos a volver 1, este menos 2. Dividimos todo entre
2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 entre 2 da 1 medio, menos 1 medio entre 2 da menos 1 cuarto, y 24 entre 2 da 12. Listo, entonces ahora vamos a volver ceros hacia arriba y ceros hacia abajo. Aprovechemos que ya tenemos acá un 0, el de abajo lo podemos transcribir tal cual, ahí no hay ninguna operación, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 cuarto y 8. ¿Cómo volvemos entonces con este 1, 0, el menos 30? Multiplicamos por 30 y se lo sumamos. 30 por 0, 0 más 1, 1. 30 por 0, 0 menos 20, menos 20. 30 por 0, 0 menos 10, menos 10. 30 por 1, 30, menos 30, 0. 30 por 0, 0 más 0, 0. 30 por 0, 0 más 0, 0. 30 por 0, 0 más 0, 0. 30 por 1 medio, 15, más 0, 15. 30 por menos 1 cuarto da menos 7.5, más 15 da 7.5. 30 por 12 da 360, pero es negativo, es positivo, recuerden. Entonces, 30 por 12, 360, más 480, hagámoslo acá para no equivocarnos. 480 que tenemos de acá, más 30 por 12, 360, eso nos da 0, 4, 840. Es decir, acá va un 840. Continuamos. Vamos con la segunda. La segunda es 1. ¿Cómo hacemos para volverlo 0 a partir de un menos 1? Multiplicamos el pivote por menos 1 y lo sumamos. Entonces, menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 por 0, 0 más 2, 2. Menos 1 por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0, menos 1 por 0, 0 más 0, 0, menos 1 por 0, 0 más 1, 1, menos 1 por 0, 0 más 0, 0, menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, más 0, menos 1 medio, menos 1 por 1 cuarto da, por menos 1 cuarto da 1 cuarto positivo, menos 1 medio nos da menos 1 cuarto. Menos 1 por 12 da menos 12, más 32 da 20. Ya tenemos entonces 0 aquí abajo y 0 en los dos primeros. Nos falta 0 en la restricción de los tubos. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo por menos 1 y lo sumamos. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 0, 0, más 2, 2. Menos 1 por 0, 0. Más 2 da 2, menos 1 por 1 menos 1, más 1 da 0, menos 1 por 0, 0 más 0 da 0, menos 1 por 0, 0 más 0 da 0, menos 1 por 0, 0 más 1 da 1, menos 1 por 1 medio da menos 1 medio, más 0, menos 1 medio, menos 1 por 1 cuarto da menos 1 cuarto, más 0 da menos 1 cuarto, y menos 1 por 12 da menos 12, más 40 da 28. Listo. Entonces ya tenemos resuelta esta columna y tenemos resuelta esta columna. Ahora encontramos de nuevo, vamos a nuestro menú, la más negativa. Entre menos 10 y menos 20, la más negativa es menos 20. Ahora vamos a hacer las divisiones para encontrar el pivote. Menos 840
perdón, 840 entre menos 20 nos da 840 entre 20 nos da 410. 420, perdón, en negativo. 20 entre 2 nos da 10. 28 entre 2 nos da 14. 12 entre 0 es indeterminado, no se hace. 8 entre 0 nos da indeterminado, no se hace. Por lo tanto, este 10 es el que nos sirve para elegir el pivote. Como tenemos la fila, la cruzamos contra la columna y encontramos que el pivote es ese número 2. ¿Cómo volvemos un 2 pivote? Dividimos toda la fila, que es la segunda, la dividimos entre 2. Pero aprovechamos que ya las 2 de abajo las tenemos en 0, podemos transcribirlas tal cual. Tenemos entonces 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1/4 y 8. Vamos con la siguiente, que es la de los cables. La primera fue la de tornillos, vamos ahora con cables. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1/2, menos 1/4, 12. Ahora vamos con la de las poleas, que es la que nos va a volver pivote. Dividimos toda entre 2. Nos queda, la de polea nos queda 0, 1, 1/2, 0, 0, 0, 0, 1/2, 0 menos 1/4, menos 1/8, 10. Ahora vamos a volver 0, el menos 20 y 0 el 2, partiendo del pivote que es este. Ya tenemos acá un pivote, fue el que resolvimos primero, tenemos otro, resolvimos segundo, y tenemos el tercero que lo vamos a resolver a continuación. Para volver 0 menos 20, multiplicamos el 1 por 20 y lo sumamos. Entonces, 0 por 20 da 0, más 1 da 1. 1 por 20 da 20, menos 20 da 0. 1/2 por 20 da 10, menos 10 da 0. 0 por 20 da 0, más 0, 0. 0 por 20 da 0, más 0 da 0. 1/2 por 20 da 10, más 0 da 10. 0 por 20 da 0, más 0, 0. Menos 1/4 por 20 da menos 5, más 15 da 10. Acá estamos por 20 positivo. 20 por 1/8 da menos 20/8, menos 10/4, menos 5/2, más 7.5, entonces da 7.5, ahora lo resolvemos, más 5/2. Recuerden que 7.5, que lo teníamos antes, es lo mismo que 15/2. Por lo tanto, 15/2 más 5/2 son 20/2, y 20/2 es 10. Acá ya tenemos un 10. Y estamos multiplicando, dijimos que por 20. Entonces, 10 por 20 da 200, más 840 da 1040. Continuamos entonces con la última. La última es la del tubo.
el tubo tiene, no nos quedan más pivotes, entonces la forma de elegir pivote tiene que ser este para poder completar nuestra fórmula. Lo haríamos de la misma forma entonces. Antes volvemos a hacer lo que está abajo del 1, del x1, que es este, es un 2. Para volver un 2, 0, lo que hacemos es que multiplicamos por menos 2 arriba y sumamos. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 1 por menos 2, más 2, 0. 1 medio por menos 2 da menos 1, más 2 da 1. 0 por menos 2 da 0, más 0, 0. 0 por menos 2 da 0, más 0, 0. 1 medio por menos 2 da menos 1, más 0 da menos 1. 0 por menos 2 da 0, más 1 da 1. Menos 1 cuarto por menos 2 da menos 2 cuartos, es decir, 1 cuarto. Menos 1 medio da menos 1 cuarto. Menos 2 por 1 octavo da menos 2 octavos. Menos 2 octavos, es decir, 1 cuarto. 1 cuarto menos 1 cuarto da 0. Estamos multiplicando, recuerden que por menos 2, para poder volverlo acá 0. Entonces ahora vamos con el siguiente, es menos 2 por 28 da menos 56. No, perdón, estamos con ese pivote. Menos 2 por 10 da menos 20, más 28 da 8. Hasta ahí vamos exactamente igual. Entonces, tenemos ya el primer pivote con ceros, el segundo pivote con ceros, el tercer pivote con ceros. Solo nos falta volver pivote del x2 y volver los ceros. Fíjense que entonces, ese es el pivote que nos falta, pero ya lo tenemos. Solo nos falta volver ceros lo que está arriba. Entonces, ya que tenemos ceros abajo, en los dos de abajo podemos dejarlo tal cual. Entonces, tornillos quedan 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 cuarto y 8. Tenemos acá cables 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 medio, menos 1 cuarto, 12. Tenemos este que es el pivote, lo vamos a dejar igual, que es el de los tubos. 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 1, menos 1 cuarto, 0, 8. Y finalmente tenemos también en 0 el de aquí arriba, que es el del dinero, el de los ingresos, el de maximización. Lo vamos a escribir también tal cual. 1, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 10, 10 y 1040. Entonces, solo nos falta por volver un 0 este valor de acá. ¿Cómo volvemos 0, 1 medio? Pues le restamos menos 1 medio, es decir, multiplicamos este pivote por menos 1 medio y lo sumamos arriba. Es el de las poleas. Entonces, menos 1 medio, 0 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 medio por 0, 0 más 1, 1. Menos 1 medio por 1, menos 1 medio más 1 medio, 0. Menos 1 medio por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 medio por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 medio por menos 1, 1 medio más 1 medio, 1. Menos 1 medio por 1, menos 1 medio más 0, menos 1 medio. Menos 1 medio por 1 cuarto
nos da 1/8 menos 1/4 nos da menos 1/8. Menos 1/2 por 0, 0. Menos 1/8 menos 1/8. Menos 1/2 por 8 da 4. Más 10, de nuevo, menos 1/2 por 8 nos da menos 4. Más 10, 6. Ahí terminamos esa parte del tablero simplex. Entonces hagamos un inventario. Ya tenemos pivote en Z y ceros hacia abajo. Tenemos pivote en X1 y ceros hacia arriba y hacia abajo. Tenemos pivote en X2 y tenemos ceros hacia arriba y hacia abajo. Tenemos pivote en X3 y tenemos 0 hacia arriba y hacia abajo. Y tenemos pivote en X4 y ceros hacia arriba y hacia abajo. Es decir, ya hemos resuelto nuestro tablero simplex. ¿Qué tenemos entonces? El resultado de cómo se lee el tablero. La maximización de nuestra función objetivo es vender 1.040 pesos o 1.040.000, como hemos dicho originalmente, quitándole los miles, al utilizar 6 poleas, 8 tubos, 12 cables y 8 tornillos. Entonces fíjense, esta es la respuesta, muchachos, estudiantes, que nos maximiza las ventas. Utilizar 6 poleas, 8 tubos, 12 cables y 8 tornillos para hacer una venta máxima de 1.040 o 1.040.000, como lo quieran leer, que sale de acá. Esa es la optimización del tablero simplex. De esta forma hemos utilizado en esta segunda parte del video de método simplex la forma de trabajar sistemas de ecuaciones lineales y la forma de trabajar el método Gauss-Jordan aplicado a método simplex para encontrar el resultado óptimo. Entonces, muchachos, nos queda un tercer video de método simplex, sencillamente de interpretación. Es muy corto, lo veremos más adelante y con eso ya estamos terminando el método que tenemos para resolver ecuaciones lineales. Les agradezco mucho haber atendido acá nuestro video. Continuemos estudiando y continuemos avanzando en nuestra asignatura. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Continuamos entonces el día de hoy con nuestro tercer video sobre métodos simplex y vamos en esta sesión a interpretar los resultados que hemos ya logrado en el video 1 y el video 2. Recuerden que el video 1 partimos de una situación problemática que es posiblemente real, en la cual tenemos un problema de optimizar, recuerden la notación, una producción de una fábrica que provee diferentes tipos de elementos y que utiliza poleas, tubos, cables y tornillos para producir cables, retenedores, difusores y amarres. Recuerden que entonces lo que hicimos fue plantear una función objetivo de maximización donde a cada uno de los productos finales le dimos el nombre de una variable x1 a la x4 y a cada uno le dimos un valor de venta. En este caso pusimos 20 para simplificar, pero significa 20.000, 10.000, 30.000 y 60.000. Lo que el problema nos plantea es cómo hacemos la producción utilizando unas materias primas que tienen restricciones para maximizar los ingresos por venta. Entonces recuerden que tenemos un tablero simplex con unas variables básicas, unas variables de holgura, unos resultados. Los resultados son seguramente la restricción de cada una de las materias primas. Las poleas tienen máximo 48, los tubos máximo 40 y así para cada uno. Utilizamos metodología Gauss-Jordan con un menú que les propuse yo en el capítulo anterior de cómo escoger la columna si queremos minimizar o maximizar, de cómo escoger la fila para tener el cruce y encontrar el pivote. Luego utilizar el pivote para poder seguramente encontrar en cada uno de ellos y poder trabajar nuestro método Gauss-Jordan. Al final llegamos a unos resultados
cuando ya hemos logrado que los pivotes sean únicos y tengan ceros arriba y abajo. Recuerden que eso lo hicimos en el capítulo anterior. Vamos entonces hoy a leer los resultados. Fíjense que entonces nos dice que en la variable x1, que son ensambles, que es este pivote, llegamos a un resultado de 6. En la variable x2, que son retenedores, llegamos a un resultado de 8. En la variable x3, que corresponde a difusores, tenemos como resultado 12. Y en la variable x4, fíjense lo que hacemos, vamos descendiendo hasta que encontramos el pivote, y una vez encontramos el pivote, vamos al frente y encontramos el resultado. Nos muestra que son 8 amarres. Lo que nos está planteando este resultado es que el resultado óptimo, la forma de optimizar nuestra producción, es producir 6 ensambles, 8 retenedores, 12 difusores y 8 amarres. Fíjense que nos dice que los ensambles son a 20.000 pesos. Que los retenedores son a 10.000 pesos. Que los difusores se venden a 30.000 pesos. Y que los amarres se venden a 60.000 pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Que 6 ensambles a 20.000 son 120.000 pesos, 8 retenedores a 10.000 son 80.000, 12 difusores a 30.000 son 360.000 y 8 amarres a 60.000 son 480.000. Esos resultados 120.000, 80.000 sumados a los 360.000 y a los 480.000 nos dan 1.040.000 pesos de venta máxima. Estamos optimizando los ingresos por ventas. Ese es el máximo que podemos vender gastando los recursos y produciendo según nuestro plan. Fíjense que este 1.040.000, muchachos, coincide con este 1.040.000. También tengamos en cuenta que esta producción 6, 8, 12 y 8 es la que tomamos acá para poder saber cuánto debemos producir. Y si nos fijamos a lo último, también estamos respetando las restricciones. 6 ensambles, 8 retenedores, 12 difusores y 8 amarres, gastando 2 poleas los ensambles, gastando 1 polea los retenedores, gastando 1 polea los difusores y gastando 2 poleas los amarres. Por esas cantidades nos da que gastamos 48 poleas, gastamos 40 tubos, gastamos 40 cables y gastamos 32 tornillos. No nos excedemos. Revisémoslo nuevamente. Si hacemos 6 ensambles, estamos gastando 12 poleas. Si hacemos 8 retenedores, estamos gastando 8 poleas más 12 son 20. Si usamos 12 difusores, estamos gastando 1 por 12, 12 poleas, más 20 son 32 que teníamos anteriormente, 32 y 8 amarres por 16 nos da 32 más 16, 48. Entonces no estamos excediendo. Los invito a que ustedes hagan la comprobación qué pasa con los tubos, con los cables y con los tornillos produciendo esos productos finales. Les anticipo que no se van a exceder de esas cantidades que tenemos como restricción de stock en almacén. Se los garantizo porque precisamente el método Simplex lo que hace es eso. Optimizar una producción, optimizar unos ingresos y respetar las restricciones para no pasarse de ellos. Para eso es el método Simplex. Combina 3 cosas. Maximiza o minimiza una función objetivo. Ya vimos que hay 2 clases. Respeta las restricciones y encuentra el resultado óptimo, sea con ingresos si queremos maximizar o sea con costos, por ejemplo, si queremos minimizar. Esa es la forma de hacerlo. Seguramente cuando hagamos talleres en clase vamos a practicar mucho más. Ustedes van a tener oportunidad de también de su parte hacer algunos tableros simples, llegar a un resultado final e interpretarlos.
Vamos a trabajar entonces en clase, en los talleres que dejo yo en el aula virtual, y de esta forma vamos a trabajarlos mucho mejor y vamos a lograr el objetivo seguramente del método Simplex para distribución de recursos. Muchachos, por hoy no es más, hoy solo íbamos en este tercer capítulo de Simplex a aprender a interpretar los resultados. Los espero entonces en clase y que sigan aprendiendo mucho más. Muchas gracias, hasta luego.